En Dubái, una ciudad famosa por su sol abrasador y su lujoso skyline, ha ocurrido lo impensable. Inundaciones sin precedentes y tormentas eléctricas descomunales han azotado esta joya del desierto, convirtiendo sus calles en ríos furiosos. Muchos creen que esto es más que una coincidencia. ¿Podría ser un mensaje de advertencia? Algunos se preguntan si estamos presenciando el inicio de eventos profetizados desde hace siglos. ¿Es este el comienzo del fin de los tiempos? Acompáñanos en este impactante recorrido por las señales de la naturaleza desatada y las posibles respuestas divinas detrás de este caos. Las lluvias comenzaron de manera inesperada en Dubái, una ciudad que se encuentra en una de las regiones más áridas del mundo, donde las tormentas son raras. Sin embargo, esta vez el cielo se abrió y lo que parecía ser una simple tormenta se transformó en un diluvio. Las avenidas, los edificios lujosos y hasta las icónicas estructuras que definen el horizonte moderno de la ciudad pronto se vieron bajo un manto de agua que arrasaba con todo a su paso. Las imágenes eran apocalípticas, coches flotando como si fueran juguetes, familias atrapadas en sus hogares mientras las aguas seguían subiendo, y las autoridades luchando por contener una crisis que, por más tecnología y recursos que tuvieran, parecía imposible de controlar. El rugido del viento y el tamborileo constante de la lluvia recordaban a las historias bíblicas, donde la furia divina se desataba sobre la tierra. No era difícil imaginar que este tipo de eventos hicieran que las personas comenzaran a preguntarse si lo que estaban presenciando era simplemente una anomalía meteorológica o si había un mensaje más profundo detrás de todo. La tormenta no parecía solo agua cayendo del cielo, era como si la ira de algo más grande se hubiera manifestado. El clima, normalmente predecible en esta ciudad tecnológica, ahora se volvía impredecible, incontrolable, casi como si la naturaleza misma estuviera enojada. Es inevitable que en tiempos de catástrofes como estas, las personas busquen respuestas más allá de la ciencia. Algunos comenzaron a interpretar estas inundaciones como señales divinas. La Biblia, en Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30, describe cómo al final de los tiempos el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Aunque estos eventos no coincidían perfectamente con esa descripción, la magnitud de la tormenta y su impacto despertaron en muchos la sensación de que estas inundaciones no eran meramente una coincidencia. ¿Podría esto ser una señal del juicio que se avecina? ¿Es posible que estos eventos formen parte de los muchos desastres naturales que marcarán el regreso de Cristo, como lo predijo la Biblia? En una ciudad tan moderna y avanzada como Dubái, donde la ingeniería y la tecnología parecen controlar cada aspecto de la vida diaria, el caos desatado por la naturaleza sirvió como recordatorio de que, por más poderosos que creamos ser, hay fuerzas mucho mayores que no podemos controlar. Para algunos, esta tormenta no fue solo una advertencia física, sino una advertencia espiritual. A través de la historia, los desastres naturales han sido interpretados como castigos o señales divinas, y esta inundación no fue la excepción. Los que creen en las profecías bíblicas vieron en esta tormenta un llamado de atención. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Es esta una de las muchas señales que debemos esperar antes del juicio final? El análisis teológico sugiere que estos eventos no son casualidades. En lugar de ver las inundaciones como un simple fenómeno meteorológico, algunos las interpretan como un recordatorio de que el regreso de Cristo está más cerca de lo que pensamos. En la Biblia, los desastres siempre han tenido un propósito. Desde el diluvio que cubrió la tierra en tiempos de Noé hasta las plagas que azotaron Egipto, estos eventos sirvieron como señales de advertencia, indicios de que algo más grande estaba por suceder. Y ahora, en el contexto de un mundo cada vez más inestable, con desastres naturales cada vez más frecuentes, no es difícil imaginar que esta tormenta en Dubái sea vista como otra advertencia de los tiempos venideros. El simbolismo es innegable. Una ciudad que representa el lujo, la riqueza y el poder humano se ve impotente frente a la furia de la naturaleza. En un instante, todo lo que parecía estar bajo control se desmorona, lo que nos lleva a reflexionar sobre el mensaje bíblico de que, al final, no importa cuánto poder o riqueza tenga una nación, solo la fe en Dios prevalecerá. Este tipo de eventos evocan inevitablemente el recuerdo de la historia de Noé, cuando la humanidad, sumida en la corrupción y el mal,
fue purificada por un diluvio enviado por Dios. A pesar de la destrucción, había una promesa de salvación. Noé, un hombre justo, fue elegido para construir un arca, un refugio de vida para él y su familia. Mientras las aguas caían sin piedad, aquellos que estaban dentro del arca fueron salvados, mientras que el resto del mundo sucumbía a las olas. Hoy, cuando las aguas destruyen lo que consideramos seguro y estable, es difícil no ver el paralelismo con aquella antigua historia. Las inundaciones actuales, aunque no de la misma magnitud, parecen resonar con ese juicio divino que cayó sobre el mundo en los tiempos de Noé, recordándonos que, por más que el ser humano intente controlar su entorno, solo en la fe en Dios encontramos verdadera seguridad. En la teología cristiana, el diluvio de Noé no es solo una historia de juicio, sino también una historia de salvación y redención. Dios no destruyó la tierra sin ofrecer una salida. El arca fue un símbolo de su misericordia, de la esperanza de un nuevo comienzo. A través del agua, la tierra fue purificada, y Noé y su familia emergieron para reconstruir el mundo. En este sentido, las inundaciones de hoy pueden ser vistas como una advertencia, un llamado a la reflexión sobre cómo estamos viviendo. Así como en los días de Noé, muchos viven sin prestar atención a las señales, ignorando la necesidad de cambiar sus caminos. Las aguas no solo traen destrucción, traen también una oportunidad de renovación. El paralelismo es claro. En la historia de Noé, la humanidad había llegado a un punto de no retorno, sumida en el pecado y la violencia. Y aunque Dios envió el diluvio como castigo, también ofreció la posibilidad de salvación para aquellos que escucharan su llamado. Hoy en día, las catástrofes naturales, como las inundaciones, nos obligan a confrontar nuestra fragilidad, nuestra falta de control sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero más allá de la devastación física, estas tormentas también nos desafían espiritualmente. ¿Estamos preparados para escuchar las advertencias? ¿O seguiremos viviendo como si el juicio nunca fuera a llegar? En el relato bíblico, el arca de Noé fue el refugio que garantizó la supervivencia de la humanidad y de las criaturas vivas. En tiempos modernos tal vez no exista un arca física, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Debemos buscar un refugio espiritual, una protección que nos permita atravesar las tormentas de la vida sin sucumbir a ellas. Las inundaciones, al igual que el diluvio de Noé, pueden ser vistas como un símbolo del juicio divino, pero también como una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. El agua que cubre la tierra puede parecer devastadora, pero en su profundidad se encuentra la posibilidad de un nuevo comienzo, si estamos dispuestos a buscarlo. La dualidad del diluvio es fascinante. Juicio y salvación coexistiendo en un mismo evento. Noé fue testigo de la ira de Dios sobre el mundo corrupto, pero también de su infinita misericordia. Hoy, en medio de la incertidumbre que traen las inundaciones, podemos encontrar consuelo en esta dualidad. A pesar de la devastación que enfrentamos, siempre hay una posibilidad de redención. Cada desastre, cada tormenta, es una llamada de atención para regresar a los principios de justicia, bondad y fe. Noé escuchó el llamado y fue salvado. Hoy estamos siendo llamados de nuevo. La historia de Noé nos enseña que, después de la tormenta, viene la paz. Tras el diluvio, Dios hizo un pacto con la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. El arco iris se convirtió en el símbolo de esa promesa, recordándonos que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, siempre hay esperanza. De manera similar a los días de Noé, hoy podemos estar atravesando una purificación, un tiempo en el que el mal es confrontado, con la posibilidad de que emerja una nueva era de justicia y bondad si aprendemos de nuestras lecciones. No se trata solo de destrucción, sino de la renovación que sigue después de la tormenta. Las Escrituras también nos hablan de un futuro que muchos temen, pero que otros esperan con reverencia y esperanza. El Apocalipsis no es solo el fin de los tiempos, sino el cumplimiento de las profecías sobre la segunda venida de Cristo. En el libro de Apocalipsis, Juan describe una serie de eventos catastróficos que sacudirán al mundo antes del regreso de Jesús. Entre estos eventos se menciona la aparición del Anticristo, una figura que engañará a las naciones, trayendo una falsa paz antes de revelar su verdadera naturaleza de terror. Durante este tiempo, habrá guerras, hambre, pestilencias y desastres cósmicos que afectarán a la humanidad como nunca antes, recordándonos que, al igual que después del diluvio, la esperanza de salvación y renovación sigue presente para aquellos que confían en las promesas de Dios.
La visión del Apocalipsis es clara en su mensaje. Estos tiempos de tribulación serán intensos. Se nos describe que el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre y las estrellas caerán del cielo. Las aguas de los océanos y los ríos se volverán amargas y la tierra será testigo de desastres naturales que parecerán imparables. Estos eventos, como las inundaciones que hemos presenciado en Dubái y en otras partes del mundo, pueden ser vistos como pequeñas señales de advertencia, un recordatorio de que estamos acercándonos a tiempos que han sido profetizados desde hace miles de años. ¿Son estas calamidades un preludio a los eventos más grandes y definitivos que se nos han revelado en el libro de Apocalipsis? El surgimiento del Anticristo marcará el comienzo de una era de engaño y persecución para los creyentes. En su reinado, aquellos que se nieguen a someterse a su control serán perseguidos y enfrentados a terribles consecuencias. Pero para aquellos que mantienen su fe, hay una promesa inquebrantable: la segunda venida de Cristo. Él regresará no como el Cordero sacrificado, sino como el Rey victorioso, listo para reclamar su creación y juzgar a las naciones. Este juicio será definitivo. Aquellos que han sido fieles serán llevados a su reino eterno, mientras que los que han rechazado su verdad enfrentarán el destino que ellos mismos eligieron. La Biblia nos llama a estar preparados para estos tiempos. No se trata solo de esperar los desastres naturales, los terremotos o las tormentas, sino de reconocer que cada uno de estos eventos es un llamado para examinar nuestra propia vida. Las tribulaciones que precederán la segunda venida de Cristo no son solo castigos divinos, también son oportunidades para crecer en nuestra fe. Cada prueba, cada dificultad es una ocasión para fortalecernos, para aferrarnos más firmemente a nuestra creencia en un Salvador que prometió regresar. Jesús nos advirtió que el camino sería difícil, pero también nos aseguró que no nos dejaría solos. Es natural sentir temor ante la idea de un apocalipsis. La magnitud de los eventos descritos es abrumadora. Sin embargo, para los creyentes, el apocalipsis no es el final, sino el principio de algo mucho más grande: la redención final. Cada tormenta, cada catástrofe, es un recordatorio de que este mundo no es nuestro hogar final. Estamos destinados a algo más grande, algo eterno. Y aunque las tribulaciones serán duras, también son el crisol que purificará nuestra fe. Nos preparan para la gloria que vendrá con la segunda venida de Cristo, cuando todas las cosas serán hechas nuevas. Es aquí donde debemos reflexionar sobre el significado profundo de estas tribulaciones. No son simplemente castigos, sino oportunidades. Oportunidades para demostrar nuestra fidelidad, para profundizar en nuestra relación con Dios y con nuestra comunidad de creyentes. Las pruebas, aunque dolorosas, nos purifican, nos fortalecen y nos preparan para el reino de los cielos. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, podemos comenzar a verlas como oportunidades divinas para crecer espiritualmente, para pulir nuestra fe y para ayudar a otros a encontrar su camino en medio del caos. Las tribulaciones nos enseñan que no estamos solos. En medio de la oscuridad, cuando el mundo parece colapsar a nuestro alrededor, la luz de Cristo sigue brillando con fuerza, recordándonos que siempre hay esperanza. La promesa de la segunda venida de Cristo es lo que nos sostiene en los momentos más difíciles. Es esa esperanza la que nos da la fortaleza para resistir, para no rendirnos y seguir confiando en su plan. Aunque el Apocalipsis sea un tiempo de sufrimiento y tribulación, también es el preludio de la victoria definitiva de Dios, un momento donde el mal será derrotado para siempre y su reino eterno será establecido. En tiempos de crisis, cuando nuestras vidas se ven envueltas en incertidumbre y las tormentas parecen arrasar con todo, la comunidad de fe y la iglesia se convierten en pilares fundamentales. Son un refugio donde encontramos consuelo, apoyo y fortaleza. No es solo un lugar físico, sino una red viva de creyentes que se sostienen mutuamente, como lo hicieron los primeros cristianos durante las persecuciones más brutales. A pesar de la hostilidad del mundo exterior, ellos encontraron en su comunidad una fuente de esperanza y resistencia. La comunidad de fe sigue cumpliendo ese mismo papel, recordándonos que en los momentos de mayor adversidad no caminamos solos. El poder de la comunidad radica en su capacidad para unirnos en medio de la adversidad.
Las crisis revelan nuestra vulnerabilidad, pero también nos muestran lo fuerte que podemos ser cuando no estamos solos. Al igual que en los días de los primeros cristianos, la iglesia hoy sigue siendo ese lugar donde los corazones rotos encuentran consuelo y donde el liderazgo espiritual nos guía hacia una paz más profunda, una paz que el mundo no puede ofrecer. Durante persecuciones, los primeros cristianos compartían no solo el pan, sino también el sufrimiento, orando juntos y fortaleciendo su fe en medio del peligro. Hoy, en tiempos de desastres naturales o tragedias personales, la iglesia sigue cumpliendo ese papel, recordándonos que no caminamos solos. El liderazgo espiritual dentro de la comunidad es esencial, especialmente en los momentos más oscuros. Los líderes religiosos no solo ofrecen palabras de consuelo, sino que nos dirigen hacia una mayor comprensión del propósito divino detrás de las pruebas que enfrentamos. Nos enseñan que, aunque las tormentas sean fuertes, hay una luz en medio de la oscuridad, y esa luz es Cristo. Ellos, como pastores de su rebaño, nos ayudan a mantener la perspectiva en medio de la confusión, recordándonos que cada crisis es una oportunidad para crecer en fe y para acercarnos más a Dios. En tiempos de desastres naturales, la iglesia no solo ofrece consuelo espiritual, sino también apoyo práctico. Se convierte en un centro de ayuda para aquellos que lo han perdido todo, ofreciendo refugio, alimento y esperanza. Esta función no es nueva. Desde sus comienzos, la iglesia ha sido un lugar de refugio para los desvalidos, los hambrientos y los oprimidos. La historia de la iglesia está llena de ejemplos donde, en medio de la adversidad, la comunidad cristiana se alzó como una fuerza de amor y ayuda mutua. No solo se trata de predicar el evangelio, sino de vivirlo, de poner en práctica los principios de amor al prójimo, servicio y compasión. La comunidad de fe tiene el poder de transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. No es casualidad que las primeras comunidades cristianas crecieran más fuertes bajo persecución. En medio de la adversidad se desarrollaron lazos más profundos, una fe más firme y una comprensión más clara de la misión que Dios les había dado. De la misma manera, en los tiempos modernos, las crisis pueden unirnos más, reforzar nuestra fe y enseñarnos a depender más del poder de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. La iglesia nos recuerda que, aunque todo a nuestro alrededor se desmorone, Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Además, la iglesia proporciona una dirección moral en tiempos de confusión. Cuando el miedo y la desesperación intentan apoderarse de nuestras mentes y corazones, la comunidad de fe nos recuerda las promesas de Dios, nos invita a confiar y nos ayuda a navegar por los desafíos con esperanza. Los líderes espirituales son faros que iluminan el camino en medio de la tormenta, guiándonos con sabiduría y fe, ayudándonos a entender que las pruebas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. La comunidad, bajo su liderazgo, nos ayuda a descubrir el propósito divino, incluso en medio de la adversidad. La fuerza de la comunidad cristiana no radica en la ausencia de problemas, sino en la forma en que enfrentamos esos problemas juntos. Al igual que los primeros cristianos, que encontraban en la oración comunitaria y el apoyo mutuo la fortaleza para resistir la persecución, hoy encontramos en nuestra iglesia el valor necesario para afrontar las pruebas que nos desafían. Sabemos que el dolor y la tragedia no tienen la última palabra. La comunidad de fe nos enseña a vivir con esperanza, a ser resilientes y a caminar juntos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que la unión en Cristo es nuestra mayor fortaleza. Cuando enfrentamos la posibilidad de un desastre, lo primero que suele venir a la mente es la preparación física. Almacenamos suministros, agua, comida no perecedera, medicinas y diseñamos planes de evacuación para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Este tipo de preparación es fundamental y nos ayuda a estar listos para responder de manera inmediata ante cualquier crisis. Sin embargo, no importa cuán meticulosamente nos preparemos físicamente, siempre habrá un nivel de incertidumbre que nos recuerda que no tenemos control total sobre las circunstancias. Es en esos momentos cuando comprendemos que la preparación física, por necesaria que sea, no es suficiente. Hay algo más profundo que debemos cultivar, algo que trasciende lo material, nuestra preparación espiritual. Solo en una relación cercana con Dios podemos encontrar la paz y la seguridad que necesitamos para enfrentar lo que está fuera de nuestro control.
La preparación espiritual es el refugio que necesitamos cuando las tormentas de la vida llegan de manera inesperada. Mientras almacenamos comida y agua para el cuerpo, debemos también llenar nuestras almas con la palabra de Dios. La oración y la lectura de las Escrituras son las herramientas esenciales para fortalecer nuestra fe y prepararnos para enfrentar no solo desastres naturales, sino también las pruebas emocionales y espirituales que se presentan en nuestra vida diaria. Una relación cercana con Cristo nos da la paz y la fortaleza necesarias para mantenernos firmes, sin importar lo que el mundo nos lance. Sabemos que, aunque los desafíos físicos sean abrumadores, nuestra seguridad está en aquel que tiene control sobre todas las cosas. En tiempos de crisis, no basta con confiar en lo que hemos almacenado. Hay algo mucho más grande que nos sostiene, y es la presencia constante de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos recuerda que no debemos estar afanosos por nada, sino que, mediante la oración, podemos presentar nuestras peticiones a Dios. Y como resultado, experimentamos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas. Esta paz es el fruto de una preparación espiritual constante. La fe en Cristo es nuestra verdadera protección, nuestro refugio en medio del caos. Por eso, aunque tengamos un plan de evacuación y estemos listos con suministros, lo más importante es estar preparados espiritualmente para enfrentar cualquier eventualidad. La preparación física puede ayudarnos a superar una tormenta, pero la preparación espiritual nos sostiene durante toda la vida. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos aseguró que Él ya ha vencido al mundo. Esa es la verdad que nos da confianza. La preparación espiritual nos conecta con esa realidad. Nos ancla en la promesa de que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel y está con nosotros en cada paso del camino. Nos enseña a enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que no estamos solos, y que cada desafío es una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios, reconocemos que no importa lo que suceda en este mundo, su plan siempre es perfecto. En Romanos capítulo 28, versículo 28, Pablo nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el porqué de los desastres o de las dificultades, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso en medio de la adversidad. La soberanía de Dios es el ancla de nuestra esperanza eterna. Sabemos que no importa cuán grande sea la tormenta, Él está en control, y su propósito final es llevarnos a una relación más profunda con Él. Es en esa soberanía donde encontramos consuelo, incluso en medio del caos. La vida está llena de incertidumbres, pero la promesa de Dios es firme. Él está con nosotros, Él nos guía, y su plan es perfecto. No hay tormenta que pueda cambiar lo que Dios ha prometido para aquellos que confían en Él. La fe en Cristo nos da una seguridad que va mucho más allá de cualquier preparación física. Nos asegura que, aunque este mundo sea temporal, tenemos una herencia eterna en el reino de Dios. Las luchas de hoy son pasajeras, pero la gloria que nos espera es eterna. Las inundaciones inesperadas en Dubái y otras catástrofes naturales nos recuerdan lo frágil que es el control humano ante las fuerzas de la naturaleza. Estos eventos, que muchos interpretan como señales divinas, evocan historias bíblicas como el diluvio de Noé, donde la destrucción fue también una oportunidad para el renacimiento. La reflexión final es clara. Más allá de la preparación física, necesitamos una preparación espiritual que nos ancle en la soberanía de Dios. Las dificultades que enfrentamos, por grandes que sean, nos desafían a fortalecer nuestra fe, recordándonos que, en última instancia, nuestra esperanza está en Cristo, quien tiene el control sobre todas las cosas. Las tribulaciones pueden ser vistas no solo como castigos, sino como oportunidades para el crecimiento y la redención, asegurándonos que la paz eterna vendrá con su plan perfecto. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que te inspire a fortalecer tu fe y prepararte espiritualmente para cualquier desafío. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este y darle me gusta al video si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo.